Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a seguir trabajando con algunas magnitudes del movimiento armónico simple y en este caso vamos a comenzar a trabajar con la parte energética. Si recordáis, veíamos en todos los casos anteriores de fuerzas relacionadas con energías que siempre teníamos dos tipos de energía en general y que eso nos desembocaba a después calcular la energía total del sistema. Bueno, pues en este caso nos va a ocurrir de manera relativamente similar. Vamos a calcular cuál va a ser la energía potencial de nuestro sistema, vamos a calcular cuál va a ser la energía cinética de nuestro sistema y después nos devolverán la energía mecánica siendo como la suma de la potencial y la cinética. Entonces, para comenzar, teníamos esa energía potencial que generalmente calculábamos como masa por gravedad y por altura. Pero eso realmente lo hacíamos porque era una aproximación de la energía potencial gravitatoria en la superficie de la Tierra. ¿Qué ocurre? Que en este caso tenemos un movimiento oscilante, donde considerábamos que era un movimiento muy relativo o muy parecido al caso de tener un muelle. Por lo tanto, la energía potencial que nosotros vamos a calcular sería precisamente la misma que tendría un muelle, es decir, un medio de la constante, en este caso, de oscilación por la posición al cuadrado. Y aquí es donde tenemos que empezar a introducir valores que ya habíamos utilizado antes, que eran la constante de oscilación, que era masa por omega al cuadrado, la dedujimos el otro día en el vídeo de la fuerza del movimiento armónico simple, y la posición, que recordamos que era A por el seno de omega t más phi 0. De tal modo que si yo aquí introduzco todos estos valores, tendría un medio de masa por omega al cuadrado y después la posición al cuadrado, es decir, a cuadrado por el seno al cuadrado de omega t más phi 0. Y esto también lo puedo agrupar todo junto como masa por omega al cuadrado y por amplitud al cuadrado, todo dividido entre 2, por el seno al cuadrado de omega t más phi 0. De tal modo que esta sería la energía potencial que tendría mi sistema, la cual va a tener una parte que va a ser constante todo el rato, porque al final masa, velocidad de oscilación y amplitud son constantes y va a depender directamente del cuadrado del seno de la oscilación. ¿Qué ocurre? Que en el caso de la energía cinética tenemos un efecto relativamente similar, donde lo que nos pasaría sería, como siempre, calculamos un medio de la masa por la velocidad al cuadrado y tenemos que recordar que en este caso la velocidad del movimiento era a por omega y por el coseno de omega t más phi 0. ¿De acuerdo? Por tanto, nosotros aquí vamos a sustituir, como siempre hemos hecho. Tendríamos un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y al cuadrado se eleva todo, tanto a como omega y como el coseno. Es decir, de a cuadrado, omega cuadrado y por el coseno al cuadrado de omega t más phi 0. Lo puedo volver a reordenar. Tengo m omega cuadrado por a cuadrado entre 2, m por omega cuadrado y por a cuadrado todo dividido entre 2 y todo por el coseno al cuadrado de omega t más phi 0. Y esta sería la energía cinética que tendríamos en nuestro caso. Si nos damos cuenta, la parte constante es exactamente la misma, mientras que en este caso la energía cinética depende directamente del coseno al cuadrado, mientras que la energía potencial depende directamente del seno al cuadrado. Por tanto, ¿qué nos va a ocurrir? Si yo ahora calculo la energía mecánica como la energía potencial más la energía cinética, voy a llegar a la siguiente conclusión. Tendría ese m omega cuadrado por a cuadrado entre 2 y por el, perdón, dividido entre 2 y por el seno cuadrado de omega t más phi 0 más m por omega cuadrado y por a cuadrado dividido entre 2 por el coseno al cuadrado de omega t más phi 0. Si nos damos cuenta, todo este factor constante lo puedo utilizar como factor común
y decir que esto es igual a m omega cuadrado por a cuadrado entre 2, todo multiplicado por el seno al cuadrado de omega t más phi 0 más el coseno al cuadrado de omega t más phi 0. Y aquí vamos a aplicar una norma fundamental de la trigonometría, que si recordáis teníamos que para cualquier ángulo, sin excepción, el seno al cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de alfa era exactamente igual a 1. Por tanto, como aquí lo que nosotros llamamos alfa sería omega t más phi 0, el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado nos va a determinar que todo esto va a ser exactamente igual a 1. De tal modo que tendríamos que la energía mecánica sería masa por omega al cuadrado y por la amplitud al cuadrado dividido entre 2. Es decir, que como podéis ver, la energía mecánica de un sistema en movimiento armónico simple va a ser una constante. ¿Y esto por qué va a ocurrir? Pues porque básicamente cuando la energía potencial comience a reducirse, la energía cinética comenzará a aumentar en la misma proporción y viceversa. Cuando la energía cinética comience a reducirse, la energía potencial comenzará a aumentar de manera proporcional. Si recordáis, las posiciones eran máximas o mínimas cuando las velocidades eran nulas, o lo que es lo mismo, las velocidades eran máximas o mínimas cuando las posiciones son nulas. Es decir, que en el momento en el que yo tenga más energía potencial, voy a tener menos energía cinética, y en el momento en el que tenga más energía cinética, voy a tener menos energía potencial. Pero sin embargo, la suma de las dos, que al final es lo que siempre hemos definido como energía mecánica del sistema, va a ser constante. Para ello, como hacemos siempre, vamos a sacar las gráficas para que veáis a lo que nos referimos en este caso. Si os dais cuenta, venimos aquí a GeoGebra y podemos ver perfectamente cómo funciona cada una de ellas. La curva roja hemos pintado la energía potencial, que como podéis ver que es un medio de masa por omega al cuadrado y por a cuadrado y por el seno al cuadrado de omega t más la fase inicial. La energía cinética hemos pintado exactamente ese un medio de masa por omega al cuadrado y por a cuadrado, todo por el coseno al cuadrado de omega t más p. Y la energía mecánica la hemos definido como energía potencial más energía cinética. Aquí tenemos como siempre los marcadores que nos permiten aumentar la amplitud y por tanto la energía total del sistema aumenta, como es lógico, ¿vale? La vamos a poner por ejemplo aquí. Aumentar omega y por tanto la energía total del sistema también aumenta o disminuye, también como es lógico. La fase inicial, como siempre, solo nos mueve en qué puntos la energía es cero o no cero para que pase según qué valores, y la masa que también nos aumenta lógicamente la energía del sistema. Pero lo que es mucho más importante es que nos demos cuenta que la curva roja y la curva naranja van perfectamente en contrafase. Es decir, que si yo cojo un valor de la curva roja y calculo exactamente el que sería el valor que le corresponde a la curva naranja, es decir, a este punto de aquí, me daría cuenta de que la suma de esos dos valores siempre me van a dar el valor de aquí arriba. Y esto lo puedo ir viendo perfectamente, vaya por el punto por el que yo vaya. Es decir, me desplace por el punto que yo quiera, siempre cuando uno aumente, como podéis ver aquí, el otro va a disminuir, hasta llegar al punto máximo, donde uno va a ser completamente máximo y el otro nulo. Y por otra parte, cuando venga justo al centro tendremos exactamente el mismo valor, y la diferencia, cuando uno sea mínimo, el otro será máximo. ¿De acuerdo? Aquí también vemos una gran diferencia con respecto a posición, velocidad y aceleración. No tenemos ninguna de las dos energías nula. ¿Por qué? Porque la energía potencial tenemos una constante positiva que va multiplicada por un seno al cuadrado, por tanto el seno al cuadrado siempre ha de ser positivo, y una energía cinética que va multiplicada por una constante positiva y un coseno al cuadrado. Por tanto, también tiene que ser siempre positiva. De tal modo que las dos energías siempre van a ser positivas y, por supuesto, como ya nos podemos imaginar, la energía mecánica también lo será. Así que, chicos, habéis visto cómo funciona, en este caso, la energía directamente relacionada con el movimiento armónico simple, tanto potencial
como cinética, y la suma de ellas, que es esa constante de energía mecánica total que tenemos. Como siempre os digo, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadla en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.